Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Permítame presentarme. Soy el brigadier mayor retirado Juan José Hanner, y junto con quien me acompaña hoy en la moderación del evento, el comodoro veterano de guerra de Malvinas, Raúl Federico, queremos, en nombre del Foro Argentino de Defensa, agradecerles a todos por su participación y darles la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo Malvinas, donde hoy nos honran con su presencia, en primer lugar, el brigadier veterano de guerra de Malvinas, también retirado Marcelo Noel Uriona, y el capitán de navío, veterano de guerra de Malvinas, retirado Oscar Osvaldo Brandebourg, quienes posteriormente se van a referir a las misiones que cada uno de ellos les tocó realizar a la isla de Borbón. Y mientras siguen ingresando los distintos participantes a esta sala de chat, a esta séptima convocatoria del Foro Argentino de Defensa, permítanme recordarles que esta exposición está siendo grabada y en breve vamos a poder ver esta información, estas filmaciones o estas grabaciones en la página web del Foro Argentino de Defensa, que hoy está en proceso de armado. fadefensa.com es la página del foro, y si desean comunicarse con el Foro Argentino de Defensa, pueden hacerlo a través de el email del foro, que es foroargentinodefensa.gmail.com. ¿Sí? Todas las exposiciones, esta y por supuesto todas las que ya hemos hecho hasta el día de hoy, vamos a tratar de tenerlas disponibles en esa página web, que estimamos en unos 10, 15, 20 días a más tardar, vamos a poder ya tenerla habilitada. Para los que se suman hoy por primera vez, les recordamos que la actividad se divide normalmente en dos partes. En la primera parte se dan las exposiciones, donde los dos conferenciantes nos van a dar su relato de las vivencias que tuvieron en Malvinas, y luego, una vez que finalicen estas exposiciones, se van a hacer lugar a las preguntas que ustedes vayan a realizar. Recuerden también que no hace falta esperar al final de la exposición para formular las preguntas, y que para hacer esas preguntas deben utilizar el chat que tiene la plataforma para eso. De tal forma que nosotros, los coordinadores, podamos durante las exposiciones ir recabando esas preguntas y poder trasladárselas luego a los expositores. Aclaro también que las preguntas deben estar relacionadas con el tema que se expone, dado que los expositores no son expertos en temas de Malvinas, políticos o de otras consideraciones que no sea la historia a las cuales ellos hoy se vienen a referir. Respecto del título de esta exposición, cabe aclarar que internamente hubo ciertas discusiones previas sobre cómo titular esta exposición, si debía ser rescate, si debía ser evacuación o si debía ser salvamento, prevaleciendo por razones interpretativas este último concepto más allá de algunas otras cuestiones doctrinarias. Les adelanto también que se está trabajando para ver si la próxima semana podemos incluir dentro de las exposiciones de este foro un tema de actualidad vinculado al terrorismo internacional, como es el conflicto actual en Medio Oriente, ¿sí? Donde vamos a tratar de que nos ilustren sobre las particularidades del mismo y sus posibles consecuencias que puedan derivar del mismo. De concretarse esta exposición, les haríamos llegar, como es costumbre, nuestra invitación a través del correo electrónico correspondiente. Posteriormente, estamos previendo para el segundo miércoles de junio retomar nuevamente la temática de Malvinas, y prevemos que nos pueda contar sus vivencias en aquel momento muy joven oficial de la Fuerza Aérea que participó de una de las misiones más complejas y riesgosas del conflicto, como fue el ataque al portaaviones Invencible. Las futuras exposiciones previstas para el mes de junio y julio seguirán desarrollando la misma temática, como eje temático principal el de Malvinas. Pero no descartamos ir agregando otros temas que, de acuerdo a cómo vayan surgiendo a la actualidad o las necesidades del foro, puedan ser entendidos como de actualidad. Sin embargo, nos parece importante aclarar que todas las exposiciones no siguen una secuencia histórica, ni siquiera las de Malvinas. O sea, no se clasifican, no se priorizan, y en modo alguno el orden en que se dan marcan su importancia, sino que simplemente se agendan en función de las propuestas que se reciben en el foro por parte de los participantes de ese conflicto, y que voluntariamente se han ofrecido a dar su testimonio sobre la actividad que desarrollaron, y recién a partir de dicho ofrecimiento se los programa y se los agenda dentro de la estructura del foro. Les recordamos también que estas exposiciones pretenden un abordaje del hecho desde una perspectiva humana, no histórica,
y desde la cual simplemente se pretende tratar de recrear, para quienes no han tenido esa oportunidad, las vivencias personales de los participantes y poder así conocer, a través del relato directo de esos hechos, sus sentimientos y sus anécdotas personales desde la posición o tarea que les tocó cubrir durante dicho evento. Por lo que, si entre la concurrencia hay veteranos que deseen hablar sobre algún tema en particular, por favor, contáctense con nosotros en el foro para poder incluirlos dentro de los disertantes. Finalmente, y para no extenderme mucho, en nombre del Comité Ejecutivo del Foro, invitarlos a sumarse y a participar de las demás actividades de este espacio, que es totalmente apolítico y abierto, para aportar su conocimiento y experiencia en el área de defensa, donde desde ya todos los aportes van a ser bienvenidos. Nuevamente les doy las gracias a todos por su presencia y sin más les cedo la palabra al comodoro Raúl Federico, que es el responsable del área Malvinas del Foro, para que nos presente a nuestro primer expositor de hoy, que es el brigadier veterano de Guerra de Malvinas, Marcelo Uriol. Señor comodoro, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Nuestro primer invitado de hoy desarrolló actividad aérea en los aviones Twin Otter, Fokker F-27, C-130 Hércules y Boeing 707 y 757. Fue agregado aéreo adjunto en la Embajada Argentina en la República de Perú, fue director de intereses aeronáuticos, presidente del Consejo de Administración del Hospital Aeronáutico Central, jefe 3 Planificación del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y asesor del Ministerio de Defensa en la Subsecretaría de Planeamiento Operativo. Ha recibido los distintivos de primera categoría de la Fuerza Aérea por haber participado en el conflicto del Atlántico Sur, la condecoración del Honorable Congreso de la Nación a los excombatientes, la condecoración La Nación Argentina al Valor en Combate, la condecoración Orden de Liberación de Kuwait, de la Embajada de Kuwait en Argentina en 2002, y la Legión al Mérito Aeronáutico de la Fuerza Aérea Venezolana en 2006. Señor brigadier Uriona, tiene la palabra. Muchas gracias, señor comodoro. Y voy a esperar unos segundos, mientras tanto, a que pongan la exposición. En primer lugar, le quiero agradecer al foro la presentación que me hacen y la invitación que me formularan, y decirles que para los veteranos de Malvinas, estar en una exposición de Malvinas es un poco una caricia al alma, al corazón, porque es revivir vivencias y situaciones que uno ha tenido hace muchos años y que los vuelve a tener al momento de hablar sobre la Guerra de Malvinas. Y en segundo lugar, un poco lo que hizo, la presentación que hizo el brigadier mayor Hanner, decirles que lo que voy a hablar ahora es las vivencias de un joven oficial de 30 años que estuvo destinado en la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia antes de la Guerra de Malvinas, durante la Guerra de Malvinas y después de la Guerra de Malvinas. Bien, para no quedar en una charla informal, vamos a ver un temario. Adelante, Juanjo. Juanjo, ahí está. Vamos a ver este temario donde vamos a ver las actividades en la 9ª Brigada Aérea, vamos a ver la situación previa al conflicto de Malvinas, situación táctica, donde vamos a hablar rápidamente de 3 situaciones que van a ser a la operación de rescate, que es el punto D, y por último, una muy breve conclusiones. Con respecto al primer punto, adelante. Situación en la actividad en la 9ª Brigada Aérea. Esto es lo que hacía la 9ª Brigada Aérea en un 85%. Vuelos LADES, que no es otra cosa que vuelos de líneas aéreas del Estado. Aquella organización que tiene la Fuerza Aérea y el Estado Nacional para brindar apoyo a las poblaciones que están alejadas de los centros de mayor dominio de la parte aérea, como es la costa en la zona patagónica, y llevarle la comunicación hacia la cordillera y de la cordillera a la Patagonia. Es decir, que nos permitía comunicar y llevar el desarrollo y la modernidad a ciertos lugares que en ese momento no tenían la infraestructura adecuada como sí tenía la zona de la costa. Comunicación en general y llevar el adelanto a las zonas menos
servidas por la tecnología y por la aeronáutica. Lo que sería hoy una línea de tercer nivel. Ese era el 85% de nuestras actividades, como están reflejadas en las dos fotos que vemos adelante. Y la segunda, que era el 10% de nuestras actividades de vuelo, era la operación en la Antártida. Hasta el año 80, la base de Marambio, donde tiene un avión Twin Otter, igual que teníamos en Comodoro Rivadavia, era operada por pilotos que eran asignados anualmente. A partir del año 80, estos pilotos fueron tomados desde nuestra unidad, que debía enviarlos cada 3 meses y renovarlos permanentemente, porque no había disposición de hombres que se quedaran durante todo el año. Así que las dos tareas importantes que teníamos, una tarea de vuelo comercial, diríamos así, o vuelo general, y una tarea operativa importante, como es la tarea del vuelo en la Antártida, que nos llevaba mucho entrenamiento. En síntesis, una operación que le enseñaba al piloto joven, moderno, con poca experiencia, a volar en una zona inhóspita, en una zona diferente de la zona común, y con un avión que reunía las capacidades técnicas para hacerlo en pistas no preparadas y en pistas con hielo, con nieve, con tierra, con pedregullo, en la zona patagónica y en la Antártida. Bien, esta es entonces la actividad que se cumplía en la 9ª Brigada Aérea. Vamos al punto 2, por favor. El punto 2, vamos a ver a la situación previa al conflicto, adelante. Y yo les diría que la ciudadanía en general, la sociedad en general, a partir del 11 de enero de 1982, tomó conocimiento de una situación que desconocía en absoluto. Ese 11 de enero llega a las Islas Georgia, a la isla San Pedro, específicamente al Puerto Ley, el rompehielos de la Marina de Guerra Argentina para bajar a un grupo de operarios que tenían que revisar una factoría ballenera en desuso para que su patrón, su jefe, el señor Constantino Davidov, hiciera los arreglos necesarios para poder retirar y vender esa factoría en la Argentina como chatarra. Esto tenía una urgencia porque él había firmado un contrato con la empresa Salvesen en Edimburgo en el año 1979, y si no retiraba esa ballenera, en 1982 su contrato vencía y perdía la inversión que había realizado. Esta situación va a ser tomada por el gobierno argentino y por el gobierno inglés para ordenar, manejar y llevar adelante su política interna, su política nacional, darle forma a esa política nacional de acuerdo con sus intereses propios. Lo mismo con el gobierno inglés. Recuerden que el gobierno inglés durante el año 81 tuvo problemas gravísimos con las huelgas, en particular con las huelgas del personal de las minas de carbón, y otros problemas como el cambio de situación militar que tenían las fuerzas militares inglesas con respecto a la implementación en la zona de Inglaterra y de Europa de misiles de mediano alcance que estaba instalando Estados Unidos. Eso implicaría para las Fuerzas Armadas inglesas una disminución en su capacidad, y esto podría haber sido utilizado por el gobierno inglés como una medida para aunar esfuerzos en bien de sus fuerzas, de sus elementos militares. Es decir, que el gobierno inglés y el gobierno argentino van a tomar este tema para manejarlo de acuerdo con sus criterios y lograr sus objetivos. Y esto necesariamente va a derivar el día 2 de abril en la recuperación para la soberanía nacional de las Islas Malvinas. 1833 fueron ocupadas y las liberamos en 1982. Acuérdense que fue recuperar para negociar, pero desgraciadamente, como pasa en nuestro bendito país, esta recuperación para negociar fue dejada de lado y se optó por el objetivo de recuperar para defender, cosa para la cual no estábamos preparados. Históricamente, en las guerras, el que cambia de objetivo necesariamente va a la derrota porque no se preparó para este nuevo objetivo. Esta es la situación entonces previa al conflicto que vivíamos aquellos que estábamos destinados en Comodoro Rivadavia. Vamos al punto siguiente, por favor. El punto siguiente que vamos a ver a continuación es la situación táctica. Y yo les diría que la situación táctica en Malvinas cambia notoria y completamente a partir del 1 de junio. 1 de junio, cuando, a mi entender, los ingleses intentan hacer lo que se conoce desde el punto de vista de estrategia, una demostración de fuerza.
bombardeo con los Vulcan en una operación de bombardeo fantástica, 6.000 kilómetros de ida y 6.000 kilómetros de vuelta. 12 reabastecimientos en vuelo hicieron para poder llegar hasta las Malvinas y bombardearlo, para que de todas las bombas que lanzaron, solamente una impactara en nuestra pista de Puerto Argentino. Esta operación de los Vulcan siguió con varias operaciones oleadas de ataque de los aviones Cijarra, lanzando bombas sobre Puerto Argentino, las defensas, los sistemas de control del espacio aéreo, sobre la base Cóndor, de modo tal de que lo que le faltaba a continuación era presentarse y decirle, señores, les ofrecemos la rendición, lo que es una demostración de fuerza. Pero desgraciadamente para los ingleses esa demostración de fuerza no pudo ser concluida. A las 12:30 la Fuerza Aérea Sur lanzó el primero de las 4 oleadas de ataque que hicieron replegarse, abandonar el campo de batalla a la flota inglesa, alejarse 120 millas de su objetivo y de esa manera dedicarse a hacer lo que no querían hacer. Los ingleses venían a las Malvinas con 2 tareas. Primero, una batalla naval que no se pudo dar por problemas técnicos y operativos de nuestra Armada de Guerra, y en segundo lugar, si no quedaba más remedio, una batalla terrestre. Al no darse la batalla naval, lo que les quedó es la batalla terrestre, pero no habían estudiado a la Fuerza Aérea Argentina porque la consideraban una Fuerza Aérea de segundo nivel. Y se encontraron a partir del 1 de mayo con una batalla aeronaval que se iniciará a partir del 21 de mayo y en toda oportunidad que los ingleses se acercaran a distancia de ataque de nuestros aviones de combate. Esta entonces es la situación y que, como ya les he mencionado, vamos para la próxima, por favor. Vamos a ver ahora una operación que se realiza sobre la isla Borbón en la Estación Aeronaval Calderón. Estación Aeronaval Calderón que estaba ubicada en una estancia que tenía 3 pistas, pero realmente una pista con este-oeste, que tenía la Marina de Guerra Argentina y que a partir del 1 de mayo recibió aviones Turbomentor y un Skyvan de prefectura y 5 aviones Pucará de la base Cóndor para alejarlos de los bombardeos enemigos. En esta base los ingleses estaban mirando con lupa porque estaban por hacer el desembarco el 21 y por lo tanto tenían que eliminar toda la situación de peligro que hubiera en San Carlos. San Carlos de la isla de Borbón está, como ustedes saben, 35 kilómetros. Un avión de combate los recorre a 1000 kilómetros por hora en 3 minutos de vuelo. Así que es muy cerca y muy peligrosa para el desembarco de los ingleses a partir del 21. Por eso que el 15 de mayo realizan una operación de ataque hacia la isla Borbón, que vamos a ver a continuación, por favor. En esta isla Borbón había una pista, que es la pista más larga, había 2 pistas más, había una edificación donde vivía la gente, y yo marco ese cerro porque quiero marcar en esto cuáles son los condicionamientos que tuvo mi operación. El día 15 de mayo, a las 2 de la mañana, desembarcan comandos para marcar los blancos. A las 4:18 adelante, comienza el cañoneo naval de la fragata Glamorgan, que va a destruir los aviones que han sido marcados posteriormente. Posteriormente al bombardeo naval desembarcan el regimiento 22 de la SAS, de la Special Air Service, para continuar y terminar la tarea que había hecho la fragata a través de disparos y de ataques a los aviones, a los asientos eyectables, a la cabina, a los motores, es decir, la destrucción que quedaba final. Esta situación lleva a la destrucción de todas las aeronaves que había estacionadas, 9 aeronaves estacionadas. Única misión en toda la guerra que logró semejante cantidad de derribos en una sola misión de comandos. No fue una misión aérea. Ante esta situación, el personal de la base, de defensa de la base, pensando que iban a ser invadidos, hace volar las pistas que tenían explosivos enterrados en sus inmediaciones. Y eso va a provocar una reacción de los ingleses, piensan que le están contestando el fuego y rápidamente embarcan a los helicópteros y se repliegan hacia los buques, llevándose 2 heridos y abandonando armamento en la zona de operaciones. Adelante. A las 9 de la mañana de ese día, personal de la Fuerza Aérea en un helicóptero Chinook recupera el personal de mantenimiento de los Pucará y
ordena el jefe de la Fuerza Aérea Sur el despliegue de 4 aviones Pucará que aterrizan 17:45 en la base Cóndor. Y finalmente, los días 23 y 29 de mayo, la base fue normalmente bombardeada y era monitoreada permanentemente por los comandos ingleses que observaban esta situación a efectos de determinar cualquier variante que hubiera dentro de ella. Es decir, que hacemos hincapié sobre esto por las condiciones de operaciones de la pista. Condiciones de operación de una pista pequeña, no más de 600 metros, con un tremendo cráter en la mitad de la pista, de por lo menos 10 metros de diámetro, 1,5 metros de profundidad, un cerro al final de la pista, y las condiciones operativas de tener 9 aviones a los costados de la pista, destruidos, con restos por todos lados, con restos de explosivos, con barro, y una situación muy conflictiva, muy difícil de operar en esta pista para un avión. Bien, adelante, por favor. Vamos a la segunda misión, que es la del 23 de mayo, la orden fragmentaria 1215, Operación Puñal, en la cual va a haber 3 aviones, adelante, Juan. A haber 3 aviones Mirage que van a despegar desde Río Grande, armados con una bomba de 1000 libras cada uno. Uno de los pilotos regresa por fallas técnicas y tienen que lanzar sus bombas sobre los barcos que están haciendo el desembarco en San Carlos. Cuando están a 3 minutos del lanzamiento, ya con su equipo de tiro preparado para hacer el lanzamiento, están volando rasantes sobre las islas de Borbón, sin saber que había 2 fragatas que habían dispuesto los ingleses, que era la Broward, de capacidad de control del espacio aéreo, capacidad de radar, y la Coventry con capacidad de defensa antiaérea, que han alertado una patrulla de aviones y Harry que los van a interceptar sobre la isla de Borbón. En esa interceptación, con un misil Sidewinder, es derribado el teniente Volponi, que cae sobre la isla de Borbón sin posibilidades de recuperarse ni de ejectarse, falleciendo en este acto, y sus restos quedan entonces construidos en la isla de Borbón. El otro avión logra replegarse rápidamente con una gran capacidad de escape por la velocidad que tenía. Vamos, esto también tiene que ver entonces con la misión de rescate. Vamos a la tercera, por favor, que es la del 24 de mayo, 2 órdenes fragmentarias, 1227, los plata, 1228, los oros. Vamos. En esta, los plata despegan a las 10 de la mañana con 3 Mirage 5, con 2 bombas de 500 libras cada uno para atacar blancos que están en la desembocadura del estrecho de San Carlos. Por eso van hacia el sur y de ahí hacia el norte para estar lo menos expuesto posible al fuego de las defensas. La segunda escuadrilla, que son los oros, despega 10:04, 4 minutos después, y también son 3 aviones Mirage 5 con 2 bombas de 500 libras cada una que van a atacar al final del estrecho de San Carlos, y por lo tanto van directo a esa posición y no como fueron los aviones anteriores. Adelante, por favor. Los platas están llegando, adelante, están bombardeando sobre San Carlos, lanzan sus bombas, y mientras los oros, adelante, están llegando rasante sobre la isla Borbón. Casi 950.000 kilómetros por hora, con su capacidad de armamento listo para ser lanzado y a 3 minutos de estar sobre el blanco. Cuando nuevamente la dupla, que va a tener su merecido el día 25 de mayo, el Día de la Patria, nuevamente vuelve a guiar una patrulla de combate de Sea Harrier que van a lanzar un Sidewinder, primero al teniente Castillo, el numeral 2, que su avión va a explotar y caen sus restos al mar, mientras el numeral 3, el mayor Puga, ve lo que le pasa y le dice al guía: derribaron el 2, y el guía cree que es el 2 de la otra escuadrilla que está escapando. Y en ese momento, cuando gira su cabeza para mirar al numeral 2 que tiene a su derecha, ve como el misil desintegra el avión hasta donde está el piloto sentado. De ahí para atrás desaparece lo que tiene. En ese momento entonces gira rápidamente hacia la derecha para enfrentar al enemigo, y en ese momento se queda sin comando. Su cabina se pone roja, y lo próximo que ve son sus pies mirando al cielo porque se ha eyectado. Pero se ha eyectado a casi 1000 kilómetros por hora, con una fuerza de gravedad tremenda, lo cual va a provocar que, si bien caiga sobre la isla de Borbón, va a caer con una luxación severa de columna, con la clavícula descalabrada y con un problema grave en el brazo. Mientras tanto, el mayor Puga, adelante, Juanjo, el mayor Puga va a caer en el agua y va a estar 4, 6, 8 horas
tratando de llegar a la costa, no puede porque el mar lo lleva, está desesperado y cuando ya está aflojando su capacidad de reacción, logra llegar a la costa y es rescatado rápidamente por personal de la base, lo mismo que el capitán Díaz. A partir de este momento, el jefe de la Fuerza Aérea Sur tiene dos problemas. El primer problema es rescatar sus pilotos que han caído en la línea de combate. No puede dejar de hacerlo, porque el rescate de los pilotos caídos en combate hace al valor de combate de su fuerza, de sus tropas, de sus pilotos. Si el piloto sabe que su hombre va a ser rescatado, sea la condición que sea la situación que esté, va a poner todo de sí para el cumplimiento de la misión, va a entregarse al cumplimiento de la misión. Ahora, cuando eso no ocurre, la situación va a ser más medida, va a ser más discreta por parte de ese hombre porque sabe que si cae, su situación se va a complicar notablemente. Y el segundo problema grave que tiene a partir de este momento es que tiene un herido que a pesar de que el personal de la base le presta todo lo que puede y le da la atención médica que requiere y que puede, no está en condiciones de solucionar su problema. Debe ser evacuado para un tratamiento a un nivel superior de la medicina. Y eso es entonces a lo que vamos a ir con el tercer punto. Adelante, Juanjo, que es la misión del día 29 de mayo, orden fragmentaria 2532, Romeo 2 o Rescate 2. Adelante. Esta misión se va a planificar con un Fokker 27, como ustedes ven abajo, que va a quedar orbitando a 100 millas del objetivo, 10.000 pies de altura, y un piloter que por su capacidad de vuelo y de aterrizaje STOL, Short Takeoff Landing, puede aterrizar en pista no preparada. Eso es lo que hace este avión en toda la Patagonia en la zona de la cordillera. Las condiciones de esta pista son distintas, pero bueno, veamos a ver qué pasa. La primera misión que se ordena el día 28 de marzo. Y la cumple una tripulación con el avión especial que le habían agregado tanque de combustible para proyectarlo a mayor distancia, pero en vez de despegar de Puerto Deseado como figura ahí, va a despegar desde San Julián, más abajo. Y cuando llegan a la zona de objetivo, 2 horas y media de vuelo, volando rasante, van a estar abajo de la isla Borjón. Cuando hay una serie de islas que volando rasante son todas muy parecidas. Por lo tanto, se trata de comunicarse con Calderón, con la base Calderón, y no lo logra y por lo tanto repliega ante la posibilidad de ser detectado por el enemigo. Yo me encontraba de piloto en el Fokker 27, así que cuando regresamos, llegamos primero a Comodoro Rivadavia, rápidamente vamos al grupo aéreo, el jefe de escuadrón me dice, ¿qué pasó? Y lo que pasó fue, desde mi punto de vista, que fueron desde San Julián. Y al ir desde San Julián, volando bajo, se confundieron porque todas las islas son parecidas. Y el jefe de escuadrón me dice, ¿usted qué sabe? ¿Cómo yo qué sé? Le digo, yo estuve en las Islas Malvinas en el año 79 de vacaciones. ¿Cómo? Sí, estuve de vacaciones. Y volamos en un Fokker 27 y cuando entró en final, entraba bajito y se veían las distintas islas, una de mayor tamaño que la otra. Así que, si hay otra misión, yo quiero o me ofrezco para ir a esa misión. Y efectivamente fue así, el día siguiente, esa tarde me llaman, al 29 de mayo, despegamos a las 10 de la mañana, aterrizamos en Puerto Deseado para hacer combustible, y a las 14 nos dio la orden, el comando de la FAS, de despegar para ir a la isla de Borbón, estación aeronaval Canaria. Hicimos un vuelo prácticamente normal y cuando estábamos más o menos a 100 millas del objetivo empezamos a volar rasante, cosa rara, loca, para un piloto que volaba la de volar rasante, una cosa muy loca, pero había que hacerlo y se hacía. Y estando a 25-30 minutos por nuestra navegación en el sistema de navegación Omega, empezamos a divisar, para nuestra sorpresa, a la derecha un obstáculo verde que se veía a la derecha. Es decir, estábamos viendo las primeras islas salvajes que hacen como una especie de arco hasta la isla de Borbón donde termina. Después la segunda, después la tercera, la cuarta, y al final el navegador Omega daba directo hacia una isla más grande que tenía una bahía hacia la cual íbamos. Y la distancia se iba cortando rápidamente, de modo tal que cuando estuvimos sobre la costa, como dicen los amigos de la Marina, cuando hicimos pie seco, el navegador se puso 0-0. Estábamos en el objetivo. Lanzo la comunicación, Calderón, Romeo 2 llamando, nada más, y empezamos a subir una elevación, bajamos, y al frente no había nada, había campo. Miro a la derecha, el teniente Poza venía de piloto, yo venía de copiloto, miro a la derecha y veo un pucará que está caído. Fijo la vista y veo la pista. Entonces le digo, seguí como estás y hacemos una gota de agua y entramos en final.
En ese momento sale Calderón y me dice, negativos a aterrizaje, estamos en alerta roja por su revuelo de helicóptero. Y yo le digo, si yo llegué hasta acá, voy a aterrizar. Eso es lo que queríamos hacer, cumplir con la misión. La misión se cumplía cuando estábamos aterrizados, no cuando nos arribamos a ver cómo era la situación. Por lo tanto, hicimos la gota de agua, entramos en final, pero el sol que estaba cayendo sobre el bendito cerro que había al final de la pista, el parabrisas lleno de sal, no veíamos nada. Así que dimos motor, hicimos un inicial, miramos la pista, las condiciones que estaba, vimos el tremendo agujero que tenía la pista, que le llevaba a la mitad del ancho de la pista, y entramos en final con unos 20 nudos de cola, cosa completamente difícil para un avión de transporte sobre todo un avión liviano como es el Twin Otter. Hicimos contacto con la pista a la altura del cráter, nos paramos arriba de los frenos y al reversible creo que le doblamos las palancas al fin de la pista. Yo calculo el avión 2 metros antes de que termine la pista. Todavía exhausto por la emoción y lo que habíamos vivido, giramos 180, me llama Calderón y me dice, Romeo 2, pare los motores, no podemos despegar. Y yo le contesto, si yo llegué hasta acá, voy a despegar en 5 minutos, traigan los heridos. Y me bajé, le pedí al teniente que preparara la navegación, que se sentara en el puesto copiloto, que yo iba a hablar de piloto, me bajo del avión para ver las condiciones en que estaba el tren de aterrizaje, que era muy fuerte el tren principal, pero la rueda de nariz no, así que había que ver cómo estaba, y en ese momento, cuando estoy en el suelo, aparece un Jeep Land Rover, y se baja el mayor Puga y me dice, Oriona, por favor, pare los motores, si no, nos van a romper lo único que tenemos para irnos. No podemos volar ahora, tenemos que volar de noche. Y cuando me dijo de noche, yo no me di cuenta de lo que me estaba diciendo. ¿De noche dónde? En la isla de Borbón, con esa pista, con los obstáculos que había, con el cerro que había al final, sin luces. Pero bueno, fue muy convincente el mayor y paramos los motores, nos fuimos con él a las instalaciones, me subo arriba del jeep y me siento arriba en una caja de municiones. Cuando cerramos la puerta le digo al mayor, señor, ¿lo encontraron al teniente Volponi? Y sí, me dice, está sentado arriba de él. Yo miro para abajo y veo la caja de municiones y tuve un sofocón de la emoción que me dio porque no pensé nunca que eso iba a pasar. Y dije, ahí mi compromiso, yo me lo llevo. No lo voy a dejar acá y cuando vuelva me lo llevo. Y fue el primero y el único hasta hace poco veterano de la Guerra de Malvinas, caído en combate de la Guerra de Malvinas, que estaba enterrado en territorio continental. Así que bueno, cuando llego a la casa me piden que lleve más gente, yo le digo, pero yo no tengo orden de llevar más gente, yo lo llevo a usted y al capitán Díaz. No, me dice Uriel, hay que sacar a la gente de acá porque esta base con la que destruyeron todos los aviones no puede. Sí, le digo, ¿pero dónde quiere que los ponga? Bueno, el problema es suyo. Bueno, déjeme ir a ver la pista y a ver cuánto combustible puedo sacar para poder llevar más gente, porque la idea no era esa. Y bueno, cuando vimos la pista es lo que yo les comenté, aviones destrozados a los costados, pedazos de aviones, pedazos de munición, había hasta bombas belugas que habían explotado. La pista que tenía por lo menos 10 centímetros de barro, el botín se hundía en el barro. La pista que tenía una hondonada en el medio donde estaba el cráter, un cráter de 10 metros de diámetro, por lo menos 1,5 metros de profundidad. El hermoso cerro al final de la pista, cosa de que si uno despega y no lo ve, se lo lleva por delante. Es decir, la situación era compleja, difícil. Por lo tanto, decidimos liberar 300 libras de combustible del avión para poder llevar a 4 personas más arriba de nuestro avión de regreso a Puerto Deseado. Y es así que a las 5:30 de la tarde, ya de noche, subimos arriba del avión con una linterna en la boca para poner en marcha. Y una vez que el avión estuvo en marcha y trató las pruebas que corresponden, estábamos dispuestos a hacer un despegue stall, como ya les dije recién. El despegue stall se hace con 30 grados de flap, es decir, lo máximo para despegar, 37,5 es para aterrizar, pero 30 máximo para despegar, es prácticamente un ala infernal de ancha, y toda la barra de comando atrás, de modo tal que el avión despega solo cuando supera la velocidad de pérdida, que es de 60 nudos. En el momento que supera la velocidad de pérdida, rápidamente hay que llevarlo a 70, porque es la velocidad de mínimo control con un motor. Si falla un motor entre los 60 y los 70, el avión entra en un giro que puede llevar a un accidente gravísimo. Y eso es lo que empezamos a hacer, de modo tal que cuando estuvo listo el avión, preparado para hacer el despegue toda la barra de comando atrás, potencia a pleno hasta que empezó a patinar el avión,
prendimos las luces y empezamos nuestro despegue, que hoy, si lo mira uno de afuera, es un horror. Pero bueno, era lo que había. Y despegamos, empezó el avión a moverse mientras las luces iluminaban la pista. Y de golpe yo veo que las luces dejan de iluminar la pista y suben y iluminan las nubes. Habíamos despegado y yo no me había dado cuenta que habíamos despegado. De la maravilla, de lo fantástico que es el avión para hacer lo que no hace ningún otro avión. Inmediatamente apoyamos el avión, 70 nudos, viraje por derecha para evitar el cerro y empezamos a volar rasante. A los 5 minutos que estábamos volando rasante, se acerca el mayor Puga, me dice, ya los ingleses, miren, no vuelan de noche, así que podemos volar más arriba. Le digo, señor, siéntese, no camine arriba el avión porque me lo descompensa permanentemente y estamos volando rasante. ¿Está preparado así? La navegación y la vamos a hacer así. El mayor dice que lo reté y que le dije otras cosas más, pero yo realmente no recuerdo. Y es posible que uno en una situación de este tipo pueda actuar como no está acostumbrado a actuar, nunca actúe de esa manera. La cuestión entonces es que continuamos volando durante 45 minutos, ascendimos, nos comunicamos con el Fokker 27, ¿cuántos llevan? Llevamos 4, el teniente de fragata Castro, el teniente de fragata Fernández Vidal, el teniente de corbeta Mancela, un conscripto de la Marina enfermo que debía atenderse, los restos del teniente Volponi, al capitán Díaz y al mayor Puga. Aterrizamos como 3 horas después en Puerto Deseado, bajaron los pasajeros, subieron arriba el Fokker 27 y llegaron a Comodoro Rivadavia y nosotros cargamos combustible y con una tensión bajada. Ayer me estaba acordando mientras veía la charla esta que desayuné en mi casa, no almorcé, no cené y no tomé agua en todo el día. ¿Cómo hice para eso? No entiendo. Bueno, la cuestión es que llegamos como a las 12 de la noche a Comodoro Rivadavia, muy contentos, muy tranquilos, porque yo estuve en la base de Comodoro Rivadavia, que fue la base más grande de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas. Hacíamos de todo en esa base, contribuíamos de todas maneras con la guerra, pero en la parte operativa, salvo vuelos de búsqueda y rescate, salvo vuelos de ver qué barcos había de la zona, no habíamos hecho un vuelo operativo. Y este fue el vuelo operativo que nos hizo sentir tranquilos. La aviación argentina, Fuerza Aérea Argentina, aterrizó 31 veces con Hércules en Puerto Argentino y un Twin Otter. Esa es un poco la síntesis. Vamos para las conclusiones, por favor, Juan. Conclusiones, adelante. Yo les diría que después que terminó la Guerra de Malvinas, rápidamente desapareció todo y continuamos con una vida normal. Yo me voy de pase a Palomar, a la primera brigada aérea, y voy a volar C-130. Y fue realmente una satisfacción muy grande, porque yo tenía muchas horas de vuelo, era muy volado en la parte de aviación general, en la parte de aviación comercial, en la parte común del vuelo, pero no tenía experiencia en la parte operativa. Y volar el Hércules me dio operaciones de lanzamiento de paracaidistas, lanzamiento de carga, búsqueda y rescate, operación en la Antártida, es decir, me permitió conocer a fondo la parte operativa del vuelo. Fui jefe de escuadrilla y fui comandante de aeronave. Así que agradezco a la Fuerza Aérea lo que me dio con el Hércules, porque fue más de lo que yo creo que le di al sistema. Bien, pasó la etapa, vamos a la escuela de guerra, y en la escuela de guerra, por algo, no me acuerdo por qué, hice un trabajo sobre por qué el piloto, y en esto dentro del piloto meto al radarista, al artillero, al helicópterista, al piloto de caza, al piloto de transporte. ¿Por qué cumple la misión? ¿Por qué hace lo que hace en la guerra? Y yo les diría que cualquiera de nosotros, la primera vez que va a una misión o a una situación como esta, va porque es algo nuevo, es algo distinto, es algo que no sabe lo que va a pasar, es algo que quiere experimentar, es algo que quiere probarse a sí mismo si lo puede hacer, es algo que quiere ver si lo hace bien, a pesar de todo lo anterior. Pero el problema se suscita cuando empieza a ver que de 4 aviones vuelven 3, vuelven 2, o no vuelve ninguno. Cuando tiene que juntar la ropa de un compañero, de un amigo, y llevársela a la familia. Cuando se da cuenta que se van quedando cada vez más los pilotos que están con él, que son sus compañeros, sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que hace que este hombre vuelva a ir al combate, vuelva a arriesgar su vida, vuelva a poner todo lo que tiene que poner para el cumplimiento de la misión? Y en ese contexto, yo
asumí o me di cuenta que había compromisos que son ineludibles para el hombre de armas o por lo menos para el hombre de la Fuerza Aérea. Y en esto meto también a la aviación naval, porque cumplieron las misiones que cumplíamos nosotros. Entonces, yo creo que el primer compromiso que tiene el hombre es para con su institución, para con su fuerza. Recuerden ustedes que yo entré a la Fuerza Aérea cuando tenía 17 años. Los oficiales en esa época entraban con 14 años. La Fuerza Aérea me educó, me formó, me dio una profesión, me hizo aviador militar, me metió dentro de un sistema que fue llevándome poco a poco a lo largo de los años a que yo me desarrollara como persona, como hombre, como soldado, como aviador militar, como padre de familia. Mis hijos le decían a mis compañeros, a mis compañeros de promoción, tío, era una familia, éramos o somos una familia. Lo que le pasa a la Fuerza Aérea me duele a mí. Yo me siento parte de eso. Soy un elemento que si la tocan me duele. Y por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para no cumplir la misión que la Fuerza Aérea que nos ha hecho lo que somos, no le cumplamos con lo que nos está pidiendo? Es muy difícil. Yo creo sinceramente que aquel que no lo hizo, aquel que no cumplió, es porque no tenía vocación militar y debía haber buscado otra cosa con el paso del tiempo. El segundo compromiso que yo vi es un compromiso que esto es una imaginación, y yo les pido que traten de ubicarse con lo que yo digo. A lo mejor no les puedo decir lo que quiero, pero traten de entenderme. Es que la Fuerza Aérea Sur fue un engranaje perfecto, donde cada uno de los hombres que puso para el apoyo, para el mantenimiento, para el combate, para la logística, hacía lo que tenía que hacer, poniendo todo de sí para que esto se cumpliera. Es decir, había un engranaje perfecto que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Si a ese engranaje le sumábamos el sistema que hace a la jerarquía. El teniente, el capitán, el alférez que se sube arriba de su avión de combate y cierra la cabina de vuelo, está metiendo dentro de su cabina o colgándose de sus alas o de su empenaje al espíritu del mecánico que le está poniendo su avión en condiciones. Está poniendo sobre sus alas al mecánico que le está armando su bomba en la cabecera de pista, al que le cargó combustible, al que le dio de comer, al que opera la torre con él. Es decir, ¿cuál es la forma de combatir de esa gente? Es lo que hace el piloto, que es un oficial. Entonces combaten por lo que él hace y lloran y se desesperan cuando lo vuelve. Ese engranaje fantástico que está enlazado con la jerarquía también es lo que va a producir el efecto que estábamos buscando. Es decir, el vicecomodoro, mayor o capitán que iba de comandante del Hércules está volando con un capitán al lado. Está volando con un ingeniero de vuelo que es un suboficial y está volando con un operador de carga que es otro oficial. ¿Cómo no va a cumplir con su misión si tiene una tripulación que lo está mirando permanentemente, que confía en sus manos su vida? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a confiar el piloto y la tripulación en el operador del sistema radar, que es un teniente, que le está diciendo venga o no venga, vaya para allá, venga para acá? Está controlando el espacio aéreo para él. ¿Cómo no va a confiar en eso? ¿Cómo no va a confiar en el artillero que está poniendo todo de sí para que él pueda cumplir con la misión? La pregunta, ¿cómo se puede hacer para no cumplir con la misión cuando ese engranaje fantástico que fue la Fuerza Aérea Sur y la jerarquía de los que estaban metidos dentro de eso no cumplan con su misión? Es imposible no cumplir con la misión. Es un mandato que supera la voluntad del hombre. Y el último, que tiene que ver con, yo veo la sociedad en cierta forma, y con la fuerza misma, para la sociedad porque le entrega el hombre muy jovencito y le da armas para que defienda la patria. Y para consigo mismo, porque ustedes saben que la Fuerza Aérea Argentina nace en el año 45 del arma de aviación del ejército. Se forma íntegramente con el arma de aviación del ejército. Pero el ejército se fundó el 25 de mayo de 1810. La Marina de Guerra también en la Revolución de Mayo. La Marina de Guerra recuerda su fecha de la Marina el 14 de mayo, que es el día de la batalla del Buceo o el día de la batalla de Montevideo, donde vence a la flota española y consolida la Revolución de Mayo. ¿Nosotros qué teníamos? No teníamos nada.
¿Qué es lo que hizo la Fuerza Aérea Marina? Clavó su bandera y dijo, acá estamos, somos capaces de hacer la guerra como lo hizo el ejército y como lo hizo la Marina. Y somos capaces de defender la bandera hasta perder la vida, como hicieron todos los que están expuestos en el video que ustedes están viendo. Esos fueron los 3 compromisos que yo destaqué. Hay más compromisos, se puede estudiar y se puede trabajar el tema, pero yo esos son los que más rápido puedo distinguir para querer transmitírselos. Finalizando este tema, dice Sun Tzu, si quieres saber cómo te fue la guerra, pregúntale a tu enemigo. Y eso es lo que hizo un periodista que le pregunta al almirante Buber, comandante de la Fuerza Aérea Británica, si sabía de lo que era capaz la Fuerza Aérea. Y él le dice, yo desconocía de lo que era capaz, pero rápidamente se corrige porque la capacidad está en función de los medios. Y ellos mismos dijeron que la Fuerza Aérea Argentina era una fuerza de segundo nivel y que no estaba en condiciones de enfrentarlo. Se llevaron la sorpresa de su vida, porque sí los enfrentamos y sí le dimos batalla. Y se corrige rápidamente y dice, yo no sabía de lo que eran capaces de hacer. Es decir, que habla de la capacidad, de la voluntad de vencer, de la capacidad de entrar en combate, de la capacidad de defender la patria, del coraje que puso la Fuerza Aérea Argentina. Y en esto, vuelvo a insistir, introducimos también a la aviación naval que combatió codo a codo con nosotros. Nada más, muchas gracias, señor Comodoro. Muy bien, muchas gracias, señor brigadier. Gracias por su vívida exposición. Y para no demorarnos y dar continuidad al programa, le transfiero la palabra al señor Comodoro Raúl Federico para que nos haga la introducción de nuestro próximo disertante, el capitán de navío Brandenburg. Señor Comodoro, por favor, adelante. Gracias. Quisiera destacar, antes de presentar a nuestro segundo invitado, que contamos de nuevo con la presencia de público de la República Oriental del Uruguay, de Francia. También contamos con el privilegio de la visita de ex jefes del Ejército y de la Armada y de combatientes de la Infantería de Marina que combatieron en Isla de Borbón. A todos, muchísimas gracias por su participación. Voy a pasar ahora a presentar a nuestro segundo invitado, que es el capitán de navío Oscar Brandeburgo. Él egresó a fines de 1974 de la Escuela Naval Militar con el grado de Guardia Marina y se graduó como aviador naval en 1975. En 1980 es destinado a la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros, donde tripuló helicópteros SH-3 Sikkim. En esta escuadrilla se encontraba realizando su actividad aérea cuando lo encontró el conflicto del Atlántico Sur en 1982. En ese momento era teniente de fragata y estaba habilitado como copiloto antisubmarino. Participó en todas las etapas que desarrolló la unidad durante el conflicto, desde el 28 de marzo hasta el 26 de junio de 1982. Durante su carrera ejerció durante 6 años en forma alternada el comando de distintas unidades de la aviación naval y participó en 8 campañas antárticas con el mismo tipo de helicóptero, volando más de 300 horas en ese continente. Alcanzó la jerarquía de capitán de navío a fines del año 2000, siendo su último destino jefe de políticas y estratégicas de la Armada de la República Argentina. Pasó a retiro el 1 de septiembre del año 2007, es licenciado en Sistemas Navales Aéreos y por su participación en el conflicto del Atlántico Sur le fue otorgada la condecoración del Honorable Congreso de la Nación Argentina a los combatientes, la condecoración Cruz de Plata al Mérito Naval y la distinción Operaciones de Combate otorgada por la Armada Argentina. Con ustedes, el capitán de navío Brandenburgo. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, señor Comodoro, por la presentación. Yo tengo que hacer una pequeña trampita y compartir la pantalla para iniciar la exposición, cosa que voy a hacer ahora. Si me esperan solamente
Espero que sean pocos segundos. Bueno, creo que ahí se está viendo, si ustedes me pueden confirmar. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, la exposición brillante, por otra parte, del brigadier Urllona me exime de hablar de algunos prolegómenos correspondientes a esta charla, porque ambas charlas comparten el mismo escenario operativo que es la isla de Borbón, lo cual me va a hacer abreviar un poquito el tiempo en cuanto a la extensión de la charla. Simplemente para aquellos que no estén alertados en las razones de las distintas Fuerzas Armadas, quería hacerle un rápido raconto de qué es la Marina en su conjunto, qué es la Armada Argentina, para que tengan en cuenta que está fundamentalmente compuesta por 4 componentes, que son la flota de mar, razón de ser de la Armada, la aviación naval, la infantería de marina y la fuerza de submarinos. Para nosotros, que estamos dentro del componente de aviación naval, tenemos la tremenda fortuna de poder operar con la flota de mar y con la infantería marina en un sinnúmero de actividades. Y lamentablemente con la fuerza de submarinos no, porque todavía no supimos hacer meter el helicóptero dentro de un submarino. Pero con el resto sí. Eso es más o menos la estructura, y la Armada en ese momento estaba distribuida por sus distintos teatros de operaciones específicos. Ahora voy a pasar un poquito a la parte de la escuadrilla propiamente dicha, que es la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros de la aviación naval. Esta escuadrilla de helicópteros, desde su nacimiento, tiene como medio operativo de dotación el helicóptero SH-3D, que es un helicóptero de procedencia norteamericana, hecho por la fábrica Sikorsky, que arribaron al país nuevos en el año 1972, donde fueron recibidos 4 helicópteros, y en el 75 se incorporó un 5º helicóptero. Esta es la foto de lo que estábamos viviendo para el año 1982. Claramente ha corrido mucha agua bajo el puente, casi 40 años. Hoy la situación es distinta, ha migrado con el correr de los años, pero esto es lo que teníamos en el año 82 al inicio del conflicto. Por supuesto, el helicóptero, que ha sido desarrollado primariamente por la Sikorsky Aircraft como helicóptero para guerra antisubmarina de buques, plataformas a flote, tanto portaaviones como fragatas o destructores, también, como buen helicóptero que se precie de serlo, tiene capacidad para otras tantas tareas, como el transporte de asalto, la búsqueda y rescate o la operación antártica, como se mencionaba en nuestra presentación. Pero de todos modos, el tema del rescate, que está mencionado en el tercer lugar, es una tarea eminentemente desde la costa o desde unidades embarcadas con las capacidades propias que tiene el helicóptero en función de su característica de vuelo, autonomía y demás. Eso lo vamos a aclarar cuando veamos la misión propiamente dicha. Entonces, en un rápido raconto, ¿qué hizo la escuadrilla durante el conflicto de Malvinas? Inició las operaciones el 28 de marzo y terminó las operaciones el 26 de junio. Es decir, que estuvimos prácticamente 90 días donde la escuadrilla no paró haciendo un montón de cosas. No las vamos a desarrollar. El objetivo de esta charla es la 4ª etapa, pero sí les comento, a vuelo de pájaro, que la primera etapa, que fue entre el 28 de marzo y el 7 de abril, fue la recuperación de las islas y tareas de apoyo embarcados, uno en el portaaviones 25 de mayo y otro helicóptero en el rompehielos Almirante Irízar. La segunda etapa, que ocupó desde el 17 de abril al 9 de mayo, fueron operaciones antisubmarinas realizadas desde el portaaviones 25 de mayo. La tercera etapa, que ocupó desde el 22 al 29 de mayo, fueron operaciones antisubmarinas desde bases costeras
en realidad estamos en el aeropuerto de la ciudad de Viedma, haciendo una especie de cortina antisubmarina para los desplazamientos hacia el sur y hacia el norte de la que aquel entonces era la primera división de destructores. En ese lugar estábamos cuando nos llegan las instrucciones para la tarea que vamos a desarrollar más adelante, que es la cuarta etapa, que es la evacuación o rescate de personal desde la isla Borbón hacia el continente. Finalmente, la quinta etapa fue, del 8 al 26 de junio, la evacuación sanitaria durante la última parte del conflicto y a posteriori también, hasta que pudimos evacuar a la gente que necesitábamos nuestra desde la isla. Como habíamos charlado, nosotros nos vamos a dedicar en esta charla a la cuarta etapa, que es la operación en Borbón. Como le comenté recién, nosotros estábamos en Viedma operando en operaciones antisubmarinas, diurnas y nocturnas, y el 29 de mayo recibe el comandante la orden de alistarse para hacer una misión a confirmar, pero que implicaba el cruce a las Islas Malvinas. No quedó muy claro de qué se trataba en ese momento al comandante, nosotros todavía no estábamos enterados, yo en ese momento era teniente de fragata, en el tercer año, 28 años, y por supuesto que no teníamos idea de lo que estaba pasando. Rápidamente el comandante, con el asesoramiento de su segundo, por supuesto, vio que había varias alternativas que no le permitían cumplir con esa tarea tal cual estaba plantado el helicóptero como era. Y la primera, sin tener que hacer demasiadas cuentas, era que no le alcanzaba el combustible para ir y volver de las islas. Es más, este combustible no le alcanzaba para llegar a las islas con seguridad al lugar que tenían. Entonces era un nudo, un cuello de botella que era difícil de sortear. Mientras tanto, los mecánicos y el personal de mantenimiento se abocó a la tarea de decir, bueno, veamos cómo podemos resolver el problema este. Paralelamente surgían un montón de cosas que el helicóptero no estaba preparado para hacer semejante vuelo hasta las islas. Después vamos a ver bien en la parte gráfica a qué se refería, pero eran un sinnúmero de debilidades. El helicóptero es un medio sumamente discreto. Tengan pensado que desde una punta del rotor principal hasta el de cola son 27 metros que tiene de largo y su peso de despegue son 10 toneladas. Es un aparato realmente grande. Muy indiscreto, lento, la velocidad autorizada por la fábrica era de 120 nudos, sin ninguna capacidad, por supuesto, de defensa ni para ataques antiaéreos ni contraaéreos, nada de nada porque no es su métier, tampoco defensa personal. Por otro lado, el tema de las ayudas electrónicas que cuenta eran para su función específica. Estos helicópteros en ese momento no contaban con ningún radar, ni de navegación, ni de búsqueda, de ningún tipo. No tenían un navegador confiable, que era otra de las vulnerabilidades, porque se hacía muy difícil recalar en un lugar adecuado de las islas sin contar con un navegador de precisión, y otras tantas cosas como ser apoyo de guerra electrónica, es decir, un montón de vulnerabilidades que el helicóptero adolecía. Al día 30 de mayo, mientras están pensando en todas estas cosas, el comandante va y viene con las recurrencias de pedir cosas y de ver qué se podía cumplir y qué no. Llega la tarea asignada que había tomado forma y era rescatar y trasladar al continente entre 10 pilotos y mecánicos, entre ambos eran 10 personas, que habían quedado aislados en la isla Borbón porque no tenían ya ninguna tarea por la destrucción de sus aviones, tal cual lo que comentó el brigadier Uriona hace un ratito nada más, y traerlos al continente con la intención de ser reasignados a otras unidades y escuadrillas para que pudieran seguir con sus tareas. Esa era la tarea, fundamentalmente. De resulta del planeamiento, el comandante recurre a algunas cosas y le son aceptadas,
por ejemplo, que la misión se cumpla con 2 helicópteros. Primero, por la capacidad portante a bordo, y segundo, para tener algo de apoyo mutuo en el traslado tanto de ida como de vuelta, y que el tercer helicóptero, de los 3 que teníamos en servicio en ese momento, se reposicione a Río Gallegos para hacerlo, tareas de búsqueda y rescate en el caso de que nosotros cayéramos al agua por cualquier cosa, y en el medio de ambos lugares, porque el aeródromo previsto de despegue era de Río Grande, y la vuelta quizás, en función de la meteorología, podía ser San Julián, y Río Gallegos era un punto intermedio para poder cubrir ambos aeropuertos. Muy bien. Entonces, el día 30, un helicóptero se está preparando para dirigirse a Espora, donde había sido aceptada la instalación de un navegador, porque este navegador era absolutamente viejo, muy viejo, y ya tenía muchos errores acumulados y no nos permitía la precisión suficiente para poder recalar en la isla, corriendo el severo riesgo de recalar en posiciones inglesas, porque conocíamos la proximidad de Borbón a la cabecera de San Carlos, donde los ingleses tenían una fuerza considerable desplegada. Entonces se destaca un helicóptero a Espora para que le coloquen ese navegador y con el piloto, obviamente, que lo iba a operar para que lo instruyan cómo era su uso. El navegador, que también lo mencionó el brigadier Uriona en su charla, era un BLF Omega, que los helicópteros no contaban, por lo tanto había que aprender a manejarlo. Mientras ese helicóptero sale para Espora, terminan las tareas de alistamiento de los helicópteros y la única ocurrencia que tuvo la gente que estaba haciendo la programación era que para aumentar la autonomía, colocar 5 tambores de 200 litros de combustible adentro del helicóptero para que, con los tanques llenos más los tambores de combustible, aumentarle la autonomía al helicóptero. Claro, había que poner esos tambores de combustible adentro de los tanques principales. Entonces, otra maniobra típicamente argentina, se decidió que se abría la tapa de los tanques principales que estaban dentro del helicóptero, con la tapa abierta, el mecánico con una bomba manual, a medida que el helicóptero consumía combustible, iba vaciando los tambores de combustible a los tanques principales para aumentarle la autonomía al helicóptero. Esta maniobra, por supuesto, era la primera vez que se iba a probar, nunca se había realizado. Entonces, para abreviar un poco el tema, vamos a pasar a la próxima diapositiva, que ustedes van a ver mejor el teatro de operaciones, que les muestra más clara cuál era la situación. Con todo eso más o menos programado, el helicóptero desvestido, cuando digo desvestido, era desvestido hasta más no poder. De hecho, todos los forros antisonoros, los asientos, arriba del helicóptero no quedó nada para sacarle peso y poder aumentar carga portante, porque los 5 tambores de combustible, siempre hablando de números redondos, de 200 litros cada uno, eran 1000 litros de combustible que aproximadamente pesaban del orden de 1000 kilos. Para hacerlo rápido, son unas 2000 libras de peso. El helicóptero tiene un peso máximo de despegue de 10 toneladas, y acá teníamos solamente con esto 1 tonelada nada más que de combustible. Entonces, este era el trayecto, el que se ve en el mapa, que teníamos que hacer nosotros para llegar. Y ahora vamos a entender un poquito más el tema de la autonomía. Fíjense que cada uno de los trayectos tenía del orden de 338 millas, son unos 626 kilómetros, y de acuerdo a la autonomía original del helicóptero, tenía para llegar desde Río Grande hasta el extremo de ese segmento azul que ahora podemos ver. Claramente no llegaba, teniendo en cuenta que para esta operación se trabajaba con el modo radio de acción, es decir, el helicóptero tiene que ir y volver al mismo punto de donde salió con el combustible o con la misión cumplida, no de alcance, que es la otra alternativa que puede ir hasta un punto
de apoyo más adelante, con lo cual obviamente amplía la distancia a recorrer. Entonces, con estos 5 tambores que se lograron colocar en el helicóptero, ahora el helicóptero tiene una autonomía que es hasta la punta de este nuevo vector verde. Pero así y todo, no lográbamos llegar hasta las islas y volver. Con lo cual, una de las inquietudes y requerimientos logísticos que se habían requerido ya pasaba a ser mandatorio. Era un factor determinante, como decimos en nuestra jerga. Necesitábamos que nos confirmen si en Borbón había combustible disponible para cargar a nuestra llegada, porque si no, no había forma de ir y volver con los 2 helicópteros. Muy bien, mientras esto pasa, siguen los temas de alistamiento y finalmente, el día 31, los helicópteros despegan desde Viedma, 2 helicópteros, hacia Río Grande y llegan a Río Grande más o menos a las 5:30 de la tarde. El otro helicóptero, el mismo día, despega desde Espora. Hizo en un trayecto, el trayecto desde Espora, que está muy cerquita de Bahía Blanca, hasta Río Grande, que es el aeropuerto, que era el lugar de salida de los vuelos, que es este que está aquí. Llegó a las 23:45, llegó bien entrada la noche. Por supuesto, mientras tanto, los que estaban allá, el comandante estaba verificando las alternativas. Uno de los puntos más críticos también era la meteorología. El helicóptero tiene determinadas limitaciones. Por ejemplo, en condiciones de formación de hielo, el helicóptero tiene prohibido volar por diseño. Recordemos que estamos hablando del 31 de mayo en Río Grande, es decir, bien al sur de nuestro país. Es decir, que las alternativas de formación de hielo podían ser relativamente importantes. Entonces, el tema del combustible y la meteorología eran factores importantes. Cuando nos enteramos de que la meteorología decían que podría ser bastante favorable, dado que iba a haber techos muy bajos en zona, con chubascos, lo cual disminuía bastante la visibilidad, sobre todo para las patrullas aéreas de Harrier, que como hemos visto en la charla anterior estaban dando vuelta por encima de la zona esa en las Islas Malvinas, nos venía perfecto porque no íbamos a poder ser detectados o no nos iban a ver con tanta facilidad como si fuese un día despejado. Vamos a ver dentro de un ratito nada más que la meteorología claramente no es una ciencia exacta, pues ya vamos a ver lo que pasó. En determinado momento se decide entonces que el combustible en Borbón se confirma, se sabe que hay una cantidad relativamente suficiente, no tienen un número muy justo, pero aún asumiendo un determinado error, la cantidad de combustible es suficiente. Lo que no pueden confirmar es el estado en que se encuentra el combustible. Entonces, con la verificación de la meteorología favorable y con el combustible disponible, se decide que el otro día, cerca del mediodía, cerca de las 14, se hiciese el despegue. Muy bien. ¿Cómo fue el tema del despegue? Ambos helicópteros despegaron a las 14:32 de Río Grande del día 1 de junio y fueron acompañados por un helicóptero Puma de la prefectura, porque los helicópteros Puma tenían como dotación el navegador BLF Omega, y la intención era que nos acompañara a una distancia tal que a él le permitiera ir y volver a Río Grande, con el objetivo de verificar que nuestro navegador estuviera coincidiendo con el de ellos, para lo cual cada 50 millas, ya que las comunicaciones están absolutamente vedadas, cada 50 millas con un clic de su perilla de comunicaciones nos indicaba que había llegado y nosotros controlábamos estar también en las 50 millas, así en las 100 millas, y a las 120 millas el Puma pegó la vuelta, se volvió a Río Grande y nosotros, en la convicción de que el BLF estaba andando bien, seguimos adelante con nuestra derrota. Muy bien.
nosotros teníamos, como se ve en el gráfico, que entrar por el extremo sudoccidental de la isla, entre las islas, tratando de estar lo más lejos posible del estrecho de San Carlos y lo más rasante posible para evitar que nos vieran vigías, puestos de vigilancia o demás. Para verlo más en detalle, vamos a pasar a esta otra, donde acá podemos ver el aeródromo Calderón, aquí arriba, ya lo vimos en la charla anterior. Acá, a esta distancia, 30, 35 kilómetros, estaba la cabecera inglesa en San Carlos con todos los desembarcos, y nosotros teníamos previsto hacer el recorrido que se ve de acuerdo a esta línea roja. Teníamos que entrar por esta zona tal cual lo habíamos previsto. Bueno, por supuesto que veníamos volando muy bajo sobre el mar, cada vez más bajo a medida que nos íbamos acercando, y con el propósito de minimizar el tiempo de vuelo, lo cual estaba directamente relacionado con la exposición a la detección, el comandante decidió, en función del estudio de las curvas de vuelo, incrementar un poco más la velocidad por encima de la velocidad límite por resistencia estructural de las palas impuestas por la fábrica, y pasamos a volar a 130 nudos, que era todo lo que podíamos dar con el helicóptero. Mientras tanto, en vuelo, a partir más o menos de mitad de camino, nuestro mecánico comenzó a trasvasar con bomba manual tipo reloj a manija los 200 litros de cada tambor de combustible hacia el interior del helicóptero por la tapa abierta de los tanques principales. Piense que más o menos en números redondos, este helicóptero consume 500 litros de combustible por hora. Seguíamos volando y confiados en que íbamos a llegar al punto razonable. El BLF venía andando bien, nosotros veníamos de numerales, atrás del comandante, y veníamos siguiendo perfectamente en la convicción de que teníamos meteorología a favor, techos bajos, y sí, agarramos techos bajos y chubascos en el vuelo, pero cuando nos comenzamos a acercar vimos que las condiciones comenzaron a variar. Lejos de ser techos bajos y chubascos y cubierto con nubes, comenzó a despejarse la zona de las islas y, no sé, a nosotros nos pareció que en ese momento habían salido 3 soles y no 1, porque se había despejado completamente, lo cual era absolutamente inconveniente, porque siendo un helicóptero un medio tan indiscreto y tan grande, la principal amenaza eran las PAC de Harris que podían estar dando vueltas por allí arriba. Pero ninguna alternativa, el tema que había que seguir adelante. Así que bueno, despejado y seguimos adelante. Seguimos adelante y cuando pasamos por este lugar, que es un monte acá, muy cerca ya de llegar a la isla Borbón, había una altura y cuando cruzamos la altura íbamos muy bajos, pegados al terreno, para evitar ser detectados, cruzamos la altura y cuando cruzamos la altura sin poder evitarlo nos cruzamos con un pequeño caserío, que podía ser un puesto de estancia o algo por el estilo, y en ese momento dijimos, bueno, a partir de acá nos consideramos detectados. La misión ha perdido el velo, consideramos que estamos detectados, no sabíamos la capacidad de comunicaciones o no que ese lugar podía tener con fuerzas inglesas, pero los efectos de la misión lo consideramos detectado. Mientras tanto, continuamos la aproximación, llegamos hasta la zona del istmo de la Bahía Elefante Marino en la isla Borbón. Cuando lo vimos, veníamos muy rápido, tan rápido veníamos que cuando llegamos el comandante identificó el lugar, no alcanzó a frenar a tiempo, se pasó, tuvo que dar una vuelta, nosotros que veníamos atrás aterrizamos y a las 17:25, 17:30 estamos los 2 helicópteros aterrizados en la isla Borbón. Muy bien. Acá empieza la parte de mayor aventura del tema. En cuanto llegamos, nos comentan que esperaban un solo helicóptero y no 2 helicópteros. Entonces comenzamos a pensar, bueno, realmente tuvimos suerte, porque otra de las cosas que había hecho la escuadrilla la noche anterior, al referéndum de la experiencia con nuestros aviones A4, todos pintados de blanco, que según comentarios se habían visto tremendamente vulnerables contra el mar azul
en los ataques de San Carlos de los primeros días del 20, 21, 22, 23 de mayo, que hubo ataques nuestros y perdimos varios, era pintar los helicópteros de azul. Esa noche los mecánicos consiguieron pintura azul. No era la pintura azul aeronáutica, tampoco importaba demasiado, que había que pintarlos de azul. Con la humedad, con la cantidad de pintura y demás, solamente durante la noche lograron pintar un solo helicóptero. Es decir, que iba volando para las islas un helicóptero pintado de blanco y un helicóptero pintado de azul. Sabiendo que esperaban un solo helicóptero, dijimos, bueno, tuvimos bastante suerte, porque los helicópteros ingleses eran azules y los argentinos eran blancos. Si nos veían fuerzas inglesas, le iban a tirar al blanco, pero si nos veían las fuerzas argentinas, es capaz que le tiraban al azul. Después nos comentaron lo cerca que estuvimos de ser batidos por fuego propio por la gente de Infantería Marina que estaba en la isla Borbón, cosa que afortunadamente no pasó. Bueno, entonces vayamos a que estuvimos aterrizados nuevamente y claro, al esperar un solo helicóptero ahora había que abastecer a 2 helicópteros en lugar de 1. Esa demora fue mucho más importante de la que nosotros teníamos prevista, porque fíjense el horario. 1 de junio, bien al sur, habíamos aterrizado 5:15, 5:30 estaba previsto, con las últimas luces para cargar combustible rápido mientras la gente subía a los helicópteros y despegar con la menor demora posible. En el sereno del crepúsculo, 4 motores de 1.500 caballos de fuerza cada uno, girando a 18.966 vueltas, que es lo que giran, hacían un ruido ensordecedor. Por supuesto, la decisión había sido no parar los motores para evitar una falla en alguno de los motores que hacía que uno de los helicópteros, para no pensar en ambos, no pudiera despegar, con lo cual no se cumplía la misión. Así que dejamos los 4 motores en marcha mientras la gente iba a buscar el combustible, que tampoco era una tarea fácil. En definitiva, se tardó una buena media hora en poder abastecer a los helicópteros, primero uno, luego el otro, de a uno. Mientras tanto, el copiloto del helicóptero líder trataba denodadamente de hacer que el VLF Omega volviera a arrancar para la navegación de regreso, cosa que no logró hacer. Probablemente porque él tenía solamente 2 horas de instrucción que le habían dado en nuestra base en Espora, cuando le instalaron el navegador, y lo poco que había podido hacer en la navegación hasta Río Grande, y probablemente haya habido alguna falla, o de funcionamiento, o de lanzado, o de seteo del navegador, que no lo pudo largar. No obstante eso, cuando la demora se hizo demasiado, el comandante tomó la decisión de usar los navegadores viejos nuestros, en la convicción que era más fácil pegarle al continente tierra argentina hacia el oeste que recalar con precisión sobre las islas en el vuelo de ida. Mientras tanto se estaba haciendo de noche, porque pasó casi 1 hora de tiempo. Y entonces sí, se cumplió el pronóstico meteorológico. Ahora sí, comenzaron a venir techos bajos, comenzó a llover torrencialmente y se hizo de noche. Nuestra derrota de regreso, tal como mencionó el brigadier Uriona, pasaba por acá. Con las últimas luces del crepúsculo, casualmente estaba previsto el despegue para pasar con las islas a la vista y poder salir en la noche a cruce del mar hasta Río Grande nuevamente. Con todo esto que les acabo de contar, se hizo de noche. Entonces viene otro capítulo. Tomamos los anteojos de visión nocturna que nos habían dado la noche anterior en Río Grande para poder volver a identificar los lugares, objetos o lo que fuera de noche. Estos anteojos, valga decir, nunca habían sido utilizados en el Siquín. No teníamos anteojos de visión nocturna. Muy bien, por supuesto que la consigna era despegar, 0 comunicaciones, el líder adelante, el numeral atrás y así volver hasta el continente. Embarcaron el combustible que correspondía,
5 hombres en cada helicóptero. La tripulación de los helicópteros eran 3, piloto, copiloto y mecánico, y 5 hombres en cada helicóptero. Y en definitiva, a las 18:35, el comandante ordena el despegue. Despegamos de noche. Claramente, después nos enteramos, algo le pasó al helicóptero líder porque salimos, ahí lo ven con ese rumbo más o menos oeste-noroeste, inicialmente, esta pierna que está aquí, y vemos que el helicóptero líder comienza a ascender. Comienza a ascender, quedando expuesto a la detección de radares que pudieran tener cerca los ingleses. Pero no le quedó alternativa porque sus anteojos no los pudieron regular, no los pudieron hacer funcionar. Así que la única alternativa era ascender a una altura que le permitiera sortear las alturas más altas que tenía que cruzar, que eran del orden de 300 metros que estaban por acá. Muy bien, decidió ascender a 1.500 pies, 2.000 pies. Nosotros, yo iba volando de piloto, en ese momento habíamos cambiado, el entonces copiloto, que era en realidad el comandante del vuelo, el teniente Iglesias, teniente de navío Iglesias en ese momento, a mi juicio, el mejor piloto de Siquín que tuvo la escuadrilla hasta donde yo conozco, tomó los anteojos de visión nocturna y los encendió para ver las islas y evitarlas. ¿Qué pasó? No estaba previsto claramente la iluminación del helicóptero que operara con esos anteojos de visión nocturna. Cuando se colocó los anteojos para verlos, el brillo del panel se reflejaba directamente en el parabrisas, con tal intensidad que le impedía ver nada para afuera. Era demasiado el brillo. ¿Cómo hicimos entonces? Listo, les dije yo. Bajemos totalmente las luces de su panel de instrumentos y yo me quedo con las luces del mío, del piloto, y volamos así. 100 pies nocturno con lluvia sobre el mar. Cuando hicimos eso, tampoco servía, porque las luces de mi panel todavía interferían con la visión hacia afuera por el parabrisas. Yo bajé todo lo que pude, pero todavía no me alcanzaba la ciencia como para volar sin luces. Necesitaba ver los instrumentos. Con lo cual, en esas condiciones, el anteojo de visión nocturna era inutilizable. Entonces, otra vez la argentinada. El teniente Iglesias abrió la ventanilla de su lado y, sacando la cabeza por la ventanilla, miraba con los anteojos de visión nocturna y cuando veía las islas me decía a mí: gire por izquierda, ahí nomás, siga derecho, gire por derecha, ahí nomás, esto parece de ciencia ficción, pero es tal cual lo estoy contando, ¿eh? Y yo veía pasar las sombras de los mamotretos de piedra al lado del helicóptero, guiado por el copiloto con la cabeza fuera de la ventanilla. Afortunadamente, tal cual ustedes estarán imaginando, pasamos por las islas sin inconveniente y sin calefacción, que se nos había roto en la salida de Río Grande, así que el frío era interesante, teniendo en cuenta que llevamos todo abierto, la puerta trasera también, para tratar de ventilar los vapores de combustible que estaban adentro del helicóptero. Seguimos, y una vez que habíamos sorteado las islas, ya nos consideramos un poquito más calmos. Entonces pudimos seguir por las islas que estaban aquí arriba e iniciar nuestra derrota hacia Río Grande nuevamente. Entonces volvemos al vuelo de regreso. Más o menos cuando estábamos en este punto, habríamos volado una hora y un poquito más, se encienden las luces de filtro de combustible que indican que el combustible que habíamos cargado en Borbón estaba contaminado. No se sabe por qué, con qué está contaminado, eso no lo dice. Solamente el helicóptero me dice: muchachos, estoy obstruyendo los filtros, en cualquier momento tengo que dejar pasar combustible sin filtrar
y la contaminación es tan grande que ya no me permite seguir filtrando. Así que todo dependía de cuál fuera la naturaleza de la contaminación para que los motores siguieran funcionando o no. Por supuesto que no teníamos ninguna cosa para hacer, solamente tratar de tapar las luces para que no distrajeran demasiado y seguir volando. Más adelante, días después nos enteramos que la contaminación del combustible era solamente agua, con lo cual los motores están en capacidad de evaporar el agua residual que tenga el combustible y poder seguir operando. Pero en ese momento nadie sabía qué era lo que le estaba pasando. Otro punto importante de la navegación, fíjense cómo son las cosas y las coordinaciones en tiempos de apuro y de inexperiencia, que era la nuestra en este tipo de tarea. A la ida teníamos una serie de puntos cada 50 millas, que no hubo ningún inconveniente porque como viajamos de día y a la vista un helicóptero del otro, no hubo necesidad de tener que hacer ningún tipo de referencia. Pero a la vuelta nocturno, a partir aproximadamente de la mitad del camino, estaba previsto que el helicóptero líder informara con una palabra cuál era su posición para informarle a la gente que estaba en Río Grande esperándonos por dónde iban los vuelos. Y nosotros, con esa palabra, que teníamos una carta con las mismas trayectorias y los mismos puntos, informarnos. El asunto es que en algún momento antes del despegue, en las coordinaciones finales, se cambiaron los nombres de los puntos de la pierna de regreso y por alguna extraña capricho del destino, no nos llegaron al helicóptero numeral esos cambios. Quiere decir que cuando el comandante del helicóptero líder comenzó a dar nombre de mujeres y nosotros teníamos en nuestra carta apuntado el nombre de flores, entendimos que algo no coincidía. Afortunadamente estábamos lejos uno de otro, pese a ser de noche, y ellos se habían alejado bastante y ya no los teníamos a la vista. No teníamos ninguna pequeña luz a la vista. Con lo cual seguimos volando bajo nosotros y tratando de llegar a Río Grande, que aparentemente no habría ningún inconveniente de acuerdo a los pronósticos meteorológicos. Estamos llegando más o menos a mitad de camino y la torre de control que emitía en difusión, nosotros no contestábamos nada, nos informa que está cambiando las condiciones meteorológicas, que hay niebla y hay hielo en la pista. Lo del hielo en la pista es un poco relativo, no necesita demasiada corrida de helicóptero para aterrizar, puede aterrizar vertical, con alguna patinada, eso puede pasar, pero la niebla era otra cosa. La niebla hacía que yo en algún momento tuviese que tomar la decisión, o la sección de helicópteros tomar la decisión de aterrizar en otro lado. El viento era cero, con lo cual la niebla no iba a disiparse. No obstante, seguimos volando hacia Río Grande pensando que el pronóstico a la larga se iba a cumplir. Cuando estábamos a 30 millas de Río Grande, más o menos por acá, la torre de control informa que se está levantando viento y que la niebla comienza a disiparse. A todo esto ya teníamos nosotros la indicación de la radio de broadcasting, la radio común, comercial de Río Grande, que nos decía que íbamos bien para allí. Y con eso en mente seguimos la aproximación. Estamos a unas 15, 20 millas y comenzamos a acercarnos al helicóptero líder, que lo vemos porque había prendido las luces, todas las luces que antes estaban apagadas, y logramos juntarnos en escalón izquierdo y llegar en formación a las 21:55 a aterrizar en Río Grande después de 7 horas y media de nervioso vuelo para una experiencia que a mi juicio es inédita y que nunca la escuadrilla había tenido la experiencia de vivir. Llegado a este punto, me gustaría hacer un par de aclaraciones. Dos cosas que me parecen significativas. Antes, cuando teníamos que salir desde Río Grande,
y muy en consonancia con lo que decía el brigadier Urrullona, una de las partes más críticas para cualquier tripulante, entiendo yo, y más en este caso que nosotros todos, con mayor o menor experiencia, sabíamos que esta era una misión que adolecía de tremendas vulnerabilidades y fallas. El comandante se vio en la tremenda y solitaria tarea de designar a las tripulaciones. Y esto siempre lo recalco porque es muy importante para los pilotos y para los tripulantes. El comandante reunió a la dotación y a todos los mecánicos, pilotos incluidos, en la sala de prevuelo para designar a las tripulaciones. Creo no se escuchaba el bolido de una mosca. Acuérdense que un helicóptero tenía que volar a Río Gallegos como rescate y los otros 2 cruzar. La escuadrilla tenía en ese momento de orden de 10 pilotos habilitados. El comandante se sienta y va a designar las tripulaciones y comienza diciendo: me van a acompañar yo en el helicóptero líder, y acá me detengo, porque la frase del comandante de me van a acompañar yo en el helicóptero líder es una imagen que en toda Fuerza Armada debe tener una preeminencia descomunal. El comandante, como corresponde, primero en la lista de riesgos a asumir en su misión. Con el comandante fue copiloto el entonces teniente de navío Iglesias Guillermo, y en el segundo helicóptero designó como comandante al teniente de navío Iglesias Osvaldo, este piloto brillante de Siquín que yo menciono y del cual aprendí muchísimo a lo largo de los 13 años que estuve destinado en la escuadrilla. Finalmente, llegamos, afortunadamente sin daños, y la escuadrilla se replegó al día siguiente hacia el norte para continuar con otras tareas y reconfigurar los helicópteros. No sabíamos lo que nos iba a venir y finalmente abandonamos Río Grande para después volverla a tocar en las próximas etapas. Pero eso es otra historia de nuestra participación en Malvinas. Yo hasta aquí termino y cualquier duda o inconvenientes que hayan surgido, aclaraciones en la exposición, estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, señor capitán. La verdad, muy emotivo y muy emocionante su relato de la vivencia de su operación. Así que la verdad nos ha dejado electrizados a todos los que escuchamos su relato. Y bueno, como muchísimas gracias desde ya por el esfuerzo y por la tarea de contarnos esta historia. Y como les habíamos mencionado al principio, empezaríamos en esta parte, el segundo bloque que tienen estas exposiciones, que están relacionados con las preguntas. En primer lugar, agradecer a nuestros amigos de Guatemala, de Brasil, de Uruguay y de Perú, que se hacen presentes cotidianamente en estas charlas y nos van siguiendo una tras otra cada una de estas exposiciones. Empezaríamos entonces con las preguntas y la primera pregunta se la haríamos al brigadier Uriona, si por favor se puede desmutear. Y la primera pregunta que le formulan es: ¿cómo es? En su relato usted mencionó que ha habido de vacaciones a las islas previo al 82 y bueno, la pregunta es ¿cómo es que pudo ir de vacaciones a las islas? Si fue solo, o sea, a ver, ¿cómo es eso de ir de vacaciones a las islas? Bueno, tiene un prolegómeno esto, que es lo que se vivió en los últimos 10 años anteriores a Malvinas. Sí, estuve de vacaciones en el año 79, recién casado, con mi señora y un matrimonio amigo. Fuimos en un avión del ADE a Puerto Argentino, estuvimos una semana y regresamos con un vuelo regular, un vuelo normal. Ahora, ¿de dónde venía esto? ¿Por qué era esto? Esa es la pregunta
que si tengo tiempo me gustaría contestar porque es importante, porque no hay mucha gente que lo conozca porque es un tema que es de especialista fundamentalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la Argentina hubo muy pocas políticas de largo plazo. Una de ellas fue la que llevó el almirante Castro Madero con el tema de la energía atómica, que fue una política de largo plazo que se mantuvo y que dio resultados en un país que no está acostumbrado a esto, que vive de corto plazo, vive de lo que pasa mañana. La segunda política que tiene que ver con este tema y que es de largo plazo, que truncó la guerra de Malvinas, es la política que hizo Relaciones Exteriores con el tema Malvinas. En el año 1965, Naciones Unidas promueve la resolución 2065, en donde obliga a las partes, Argentina y Reino Unido, a negociar la soberanía de las Malvinas. Es decir, mete a Malvinas dentro del capítulo de descolonización. Primer logro fantástico de Relaciones Exteriores desde 1833. Es decir, a partir del año 65, las Malvinas son una colonia y Naciones Unidas nos obliga a negociar. Y eso es lo que hace Relaciones Exteriores con los ingleses. Se empieza a negociar. En el año 68 se firma un protocolo, un acuerdo de formación, y este acuerdo cae desgraciadamente en desuso porque la cuestión Malvinas, cuando estaban los laboristas, se incrementaba favorablemente hacia la Argentina, y cuando estaban los conservadores reducían esa capacidad porque los conservadores no querían entregar las Malvinas. Pero hay un hecho fortuito que ocurre el 15 de enero de 1970, cuando los malvinenses piden apoyo al gobierno argentino porque tienen un operador de un faro de Puerto Argentino que tiene una cirrosis galopante y se le está muriendo. Y la Argentina le ordena a la Fuerza Aérea la evacuación de este hombre a través de un avión Albatros que aterriza en el mar y lo rescata y lo lleva al continente para su tratamiento. Estas misiones de rescate y de vuelos con estos aviones Albatros se van a realizar 5 más durante el año 70 y parte del 71, y va a llevar a un protocolo que se firma el 1 de julio de 1971, que se llama el Acuerdo de Buenos Aires, que se firma en Buenos Aires por el Reino Unido y la Argentina, que tiene como destino lograr una estrategia de captación de voluntades. Es decir, lograr que los ingleses, cuando los malvinenses vean la posibilidad de que la soberanía sea traspasada a la Argentina, estén de acuerdo, porque les hemos facilitado durante mucho tiempo las condiciones para que aprecien el estar a 300 kilómetros de la Argentina y tener las facilidades que eso les aportaría. Y este protocolo que se firma entonces el 1 de julio del año 71 se va a iniciar con una pista de aterrizaje de placas de acero que la Fuerza Aérea había comprado para llevar a Marambio, y que las van a instalar en Puerto Argentino como pista de aterrizaje. Eran 600 metros, una pista muy reducida, muy elemental, y esa pista es la que va a empezar a dar inicio entonces a los vuelos de Líneas Aéreas del Estado, con Fokker 27 a Malvinas y regreso hacia Comodoro Rivadavia. Hasta que en el año 75 los ingleses construyen una pista de hormigón, que es la pista que tenía Puerto Argentino, y esa pista de hormigón es la que permite la operación de aviones Fokker 28 reactores, y que con esos aviones, si tenés la placa, Juanjo, ¿podemos pasarla a la placa? Sí, a ver, la de la estrategia de captación. Bien, entonces esa pista que van a construir los ingleses es lo que va a dar, es lo que va a permitir que esta estrategia de captación de voluntades tome una sinergia tremenda. La construcción de la pista es lo que va a permitir, en primer lugar, adelante, Juanjo, anda pasando, que va a pasar que empiece a volar la ADE. Al empezar a volar la ADE, va a haber turismo. El turista deja dinero, deja bienes, conoce, compra. El correo, que tardaba 4 meses en llegar a las Islas Malvinas, ahora va a tardar menos de un mes. El abastecimiento de frutas y verduras, en cada vuelo que iba, 1 por semana, iba fruta y verdura fresca. Parece tonto, pero para aquellos que no tienen, es algo realmente válido.
evacuación médica, si hay alguna emergencia se puede evacuar, lo mismo que la atención sanitaria. Un malvinense puede programar la atención sanitaria con el tiempo suficiente en el Hospital Británico de Buenos Aires, que de hecho lo hacían, o con el Hospital de Comodoro Rivadavia. Adelante. Gas del Estado. Recuerden que los malvinenses se calefaccionaban a través del estado preexistente de carbón que se llama la turba, que se cortaban trozos de turba y se esperaban 2 meses para secarlo y después recién los quemaban. Ahora a través de gas del Estado, con una perilla y un fósforo, calefaccionan una casa, cosa que en la Patagonia es determinante, no es un clima más. Adelante, Juanjo. La presencia de YPF con nafta, gasoil, querosene, adelante. La presencia de 2 maestras que enseñaban castellano, que cuando uno enseña un idioma no está enseñando el idioma, no enseña solamente a hablar, está enseñando una cultura, está dando una forma de vida a esa educación. Becas de estudio en el continente, malvinenses que estuvieron estudiando en la Argentina durante muchos años. Adelante, Juanjo. Y por último, servicio de transportes navales, que hacía lo que hacía antes el movimiento de los buques que hacían los ingleses. Transportes navales llevaba con mayor rapidez todo lo de más pesado, lo más grueso, vehículos y otras cosas más, en forma más periódica de lo que había antes. Pero había un tema que pasa de esto, y es que el representante argentino en las Islas Malvinas era un oficial de la Fuerza Aérea, era un vicecomodoro, que era el representante argentino. Ese vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina integraba el órgano de gobierno. Es decir, está el gobernador y abajo de ese gobernador un órgano de gobierno, en los cuales estaba un argentino. Es decir, teníamos dentro del órgano de gobierno de Malvinas un argentino. La foto que ustedes ven abajo es una foto donde se ve un hangar, es la inauguración de la pista del año 75. Ahí ven civiles y ven oficiales, suboficiales de la Fuerza Aérea en uniforme, pero hay algo más impactante que hay ahí arriba. Hay algo que no lo van a ver nunca más, y es la bandera inglesa y la bandera argentina ondeando en el aeropuerto. Es decir, más tarde, más temprano, ahora, en el momento que sea al fondo del túnel, podríamos llegar a ver eso. No solamente puede ser la bandera argentina, sí, podría ser las 2 banderas, sí, podría ser las 2 banderas y otra más, puede ser, pero lo real era eso. De modo tal, entonces, que esta estrategia de recuperar las Islas Malvinas por la fuerza produjo lo que produce cuando uno utiliza la fuerza. Que esto, 11 años que se llevaron a cabo una estrategia de largo plazo de la Argentina, la segunda en los últimos 100 años, se viniera abajo y desapareciera. Esto fue lo que me permitió a mí ir de vacaciones, como si fuera cualquier otro país. ¿Qué me producía a mí esto? Nada, normal. Yo estaba en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia preparándome para un vuelo y de pronto el operador de nuestro LADE que estaba en el aeropuerto hablaba en inglés informando la partida de un vuelo a Puerto Stanley en ese momento, Puerto Argentino. Era algo normal, era algo que lo vivíamos como una situación normal. Entonces, Malvinas, para los que vivían en la Patagonia, para los que conocían lo que se vivía en esa zona, fue dejar de lado una política exitosa de largo plazo que nuestra Cancillería logró completar. Mi estadía de vacaciones es anecdótico y tiene que ver simplemente con el hecho de tener una apreciación distinta porque habíamos volado cuando fuimos a aterrizar a ese lugar. Pero lo importante, de nuevo, es esto que les menciono, estrategia de captación y dependencia que tuvimos los argentinos para con el tema de Malvinas y lograr un éxito impensado cuando esto se inició y que desgraciadamente por la pasión, por la mala política que pudo haber en su momento, se fue cambiado bruscamente y llevado a otra. ¿Estuvo mal recuperar las Islas Malvinas? No, no está mal. Es lo que todos deseábamos y queríamos, pero la realidad implicaba que si hubiéramos continuado con esta política, y yo creo que hoy podríamos estar como está la foto, la última foto, con las 2 banderas donde voy. No sé si contesté su pregunta, señor brigadier. Gracias. No sé, no es mía la pregunta, sino de uno de nuestros participantes, así que bueno, espero que haya sido respondida. Desde ya muchísimas gracias y muy claro su concepto. Le paso la palabra al comodoro Federico, que seguro tiene otras palabras,
Antes, agradezco la presencia del señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, el general Pascualini, y también a nuestros amigos de Francia y Alemania, que nos han hecho ver que ellos también están presentes aquí en el foro. Adelante, señor Comodoro. Gracias. Un saludo al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que también siguen con su presencia en nuestra exposición. La pregunta que tengo para el capitán de navío Brandenburgo es bastante interesante, porque acá le preguntan si, de acuerdo con los riesgos que usted relató en toda esta operación, usted considera que era necesaria la evacuación del personal. Una preguntita. Sí. Respecto de, uno obviamente en esa época, yo teniente de fragata, piloto, no preguntábamos para qué venían las órdenes, sino que la cumplíamos, estábamos para eso y para eso habíamos sido preparados, incluyendo esta misión que parece bastante sacada de los carriles normales. Pero la realidad de la situación en la isla Borbón era que había un grupo de profesionales aeronáuticos, tanto de Fuerza Aérea como de la aviación naval, que por la suerte del destino habían quedado varados, podríamos decir, en la isla, con sus aeronaves inutilizadas, y más allá de inutilizadas, aunque se pudieran llevar nuevas aeronaves, la pista había quedado en condiciones tan deplorables que no hacían confiable el uso de ningún tipo de aeronave prácticamente. Con lo cual, más allá de las evacuaciones sanitarias que comentó el brigadier Uriona, era razonable que esa gente fuera repatriada al continente. Acuérdense que nadie tenía el diario del lunes. Estamos hablando de últimos días de mayo, 1 de junio, no se sabía el tiempo que esto iba a durar. A los efectos de que esos pilotos, esos mecánicos, ese personal pudiera ser reasignado en otras escuadrillas, en otros escuadrones, donde realmente fuera útil al esfuerzo de combate que las fuerzas estábamos haciendo en ese momento. Por supuesto que los riesgos eran enormes. Creo que en el relato se notaba cuáles eran los riesgos. Baste mencionar que de los 3 helicópteros que teníamos disponibles para operar, fueron comprometidos el 66% de la fuerza de helicópteros antisubmarinos embarcados, con 6 tripulantes para traer 10. Es decir, que es un número que habría que analizarlo en detalle, pero de todos modos, la aceptación, que es lo que nosotros llamamos el costo de la operación, el costo no lo medimos en su momento, porque nosotros éramos operadores y cumplidores de misiones en los vuelos. Si me preguntan el riesgo que corría esa gente allí, a mi juicio, y por lo que dice el futuro, mejor dicho, lo que dijo el futuro de la guerra, no corrían riesgo de vida. Tal es así que la fracción de infantería de marina permaneció en el lugar, y como no había ningún riesgo inminente para las fuerzas inglesas que estaban desembarcando en San Carlos, ahí nomás, como dijo el brigadier Uriona, entonces no fueron molestados nunca, porque no eran considerados una amenaza en los términos del planeamiento de la operación que tenían los ingleses. Así que el riesgo no corrían. Ahora, sí, digamos, fue coherente el riesgo de involucrar a los helicópteros y las tripulaciones para traer a esos 10, hoy parecería ser que quizás no, pero insisto, hoy sabemos que la guerra terminó el 14 de junio y en ese momento no lo sabíamos. No sé, señor Comodoro, si esto contesta la pregunta que usted me hacía. Sí, creo que ampliamente. Tengo otra pregunta para el capitán de navío Brandenburgo sobre el combustible, ¿no? El problema de todas las operaciones aéreas en el año 82. Acá me preguntan si había posibilidad de hacer reabastecimiento en algún buque, porque a juicio del
de quien pregunta era una misión humanitaria, así que yo le pediría su punto de vista, su parecer sobre esto. Sí, cómo no. Bueno, dentro de todas, y yo no quise a lo mejor mencionarlas todas, pero uno de los requerimientos que se había hecho cuando vimos que no había forma de hacer cruzar al helicóptero con sus capacidades originales hasta las islas y volver, uno de las ideas o de los requerimientos que se había planteado al Comando Superior, lo que nosotros denominamos la recurrencia de la misión impuesta al comandante, era verificar la posibilidad de poner un buque tipo piquete en una distancia de terminar, pero más o menos a medio camino entre el punto de recalada en las islas y Río Grande, de tal forma que los helicópteros pudieran reabastecerse de combustible y asegurar entonces el abastecimiento sin tener que depender de la todavía en ese momento dudosa existencia de combustible en Borbón. Eso fue planteado y no, lamentablemente esa alternativa fue desestimada. Con respecto al tema de lo humanitario, también es un tema espinoso y que depende seguramente mucho de qué lado del tubo alguien vea la cosa. Era una evacuación que en el caso de nuestra tarea no implicaba severo riesgo para la gente, con lo cual podemos empezar a discutir si se trataba de un tema realmente humanitario. Pero no era tan así. Era un tema de necesidad operativa, cosa que más que humanitario era bélico. Yo necesitaba gente capacitada en otros sistemas de armas para poder seguir adelante con la contienda. Distinta es la misión del brigadier Uriona, porque el brigadier Uriona evacúa gente caída en combate con necesidad de evacuación clínica, médica para ser atendida. Probablemente, de verse visto el brigadier Uriona como blanco, los ingleses lo hubieran bajado, y no porque fueran gente inhumana, porque han comprobado no serlo, sino porque desconocían probablemente los alcances de la misión del brigadier Uriona. Así que esa sí era una tarea desde el punto de vista humanitario de evacuación imprescindible, porque estamos hablando que corría riesgo de vida uno de los dos pilotos que se habían eyectado. No sé, señor Comodoro, si le alcanza la respuesta que usted tenía planteada por allí. Sí, muchísimas gracias. Señor brigadier Hanner. Bien, vamos a hacer la última pregunta al señor brigadier Uriona. Ya estamos casi sobre nuestra hora de cierre prevista. Acá están muy preocupados con las vacaciones del brigadier Uriona y me preguntan si esas vacaciones fueron exclusivamente a Puerto Argentino o si tuvo oportunidad de visitar algún otro lugar de la isla. Y ya que estoy, le transfiero una segunda pregunta relacionada con el nivel de adiestramiento y las capacidades de adiestramiento. Aparentemente usted en su charla se habría referido que no estaban preparados en algún aspecto para el conflicto que se vino. Entonces, un poco querrían saber cuál era esa falta de preparación que usted mencionó y cómo, si se suplió o cómo se sufrió esa falta de preparación. Bueno, a la primera parte, si conocí algo más, no, básicamente la ciudad y lo poco que se puede conocer en las cercanías. En esa época no había mucha gente que iba a Malvinas de vacaciones. No es lo que es hoy, que hay tour, que va a un lugar, que va a otro. De hecho, éramos medio extraños en la zona y tanto es así que parábamos en la casa de una malvinense. En los paseos que pudimos hacer fueron uno solo, muy cerca, una parte del mar. Yo no me acuerdo dónde era la zona, pero la ciudad, el mar, ir al pub que había, ir al hotel que había donde pasaban películas, digamos, una cosa muy familiar, muy de la época, no lo que se vive ahora cuando uno hace turismo ahora en otros lugares, ¿no? O el turismo que se podría hacer hoy en día si uno va a Malvinas, ¿no? Bueno, y lo que hablaba del adiestramiento, yo
estábamos muy formados en el adiestramiento para la tarea que cumplíamos con nuestro sistema. Volar 7 horas sobre el mar para ir a la Antártida era parte de la tarea que uno tenía, y volar 7 horas después para volver desde la Antártida hacia el continente. 7 horas sin parar para un Twin Otter que, como decía el capitán del avión, vuela 130 kilómetros por hora, 130 nudos, no vuela más que eso. Y la operación en las pistas no preparadas era algo, yo diría que casi normal. Operar en Río Turbio en pleno invierno es operar sobre nieve. Y la nieve puede ser fresca, puede no ser tan fresca, puede ser tipo hielo. Es decir, que era una operación casi común. Ahora, operaciones de STOL, como la que hicimos en la isla de Borbón, yo había hecho 2 o 3, una muy exigida cuando estuvimos en una operación en Lago Posadas, que Lago Posadas es un pueblo que está en el medio de la cordillera a la altura de Gobernador Gregores. Una pista muy parecida a esta y con un cerro también que terminaba. Hicimos un despegue STOL y salió muy bien. O sea, no era común hacer un despegue STOL porque las pistas tenían 1500 metros de largo. Lo único que podían tener era piedra o nieve o hielo, pero la operación STOL es de muy corta distancia, o el aterrizaje, es una operación que no se hace seguido. El adiestramiento, y eso es lo importante, creo yo, para la gente que hoy está operativa en la Fuerza Aérea, lo que nos sirvió en la época de paz, nos sirvió en la época de la guerra. Salvo volar rasantes, que yo no había volado en mi vida rasantes, pero no estábamos acostumbrados a eso. Pero el adiestramiento y la preparación que teníamos, a pesar de que eran actividades de tipo comercial o lo que fuera, nos dio la habilidad y la experiencia para hacer otras situaciones que nos vimos impelidos en el momento que nos tocó participar en esta misión, que fue una misión muy pequeña, muy chiquita, ¿no? Así que sí, estábamos preparados y lo hacíamos con mucho gusto. Fue una experiencia muy linda, muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias, señor brigadier. Con esto ya estamos sobre las 8 de la noche. Daríamos por finalizada las preguntas. Agradezco una vez más en nombre del Foro Argentino de Defensa y de su presidente, el licenciado Santiago Lucero Torres, a los expositores, al brigadier Uriona y al capitán de navío Brandeburgo, por esta excelente oportunidad que nos han dado en conocer esta parte de esta gran gesta que fue Malvinas. Asimismo, les quiero agradecer a todos los presentes por su presencia, que nos permitieron darle este marco tan importante a estas presentaciones de hoy. Gracias a la gente de Unión Republicana, que es la que habitualmente nos presta la plataforma sobre la cual hacemos estas exposiciones, y gracias a todos ellos por el esfuerzo que todas las semanas nos hacen, y gracias también a mi amigo el licenciado Colla y a la gente del foro, el comodoro Sazón, el comodoro Federico, que son parte del equipo que trabajaron para que esto pudiera ser una realidad. Así que, antes de cerrar, quiero recordarles que la próxima exposición será confirmar sobre este tema de actualidad referido a el conflicto en Israel entre Israel y Hamás, y sí, el siguiente miércoles, el 9 de junio, ya retomaríamos la agenda de Malvinas y veríamos el tema del ataque al Invencible. Así que, ya muchas gracias. Esperamos contar con la presencia de ustedes en las próximas exposiciones, y cuando tengamos novedades de la semana que viene, se las haremos llegar vía. Así que a todos, cualquiera que desee contactarse con el foro, les reitero, foroargentinodefensa@gmail.com es el lugar para contactarnos, y todos los que deseen ampliar alguna información o tener algún otro dato adicional sobre las exposiciones o lo que sea, por favor hagan llegar esa inquietud a través de ese email. Ya, muchas gracias a todos y esperamos verlos en la próxima oportunidad. Señor brigadier, señor capitán de navío, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias por estar también. Brandeburgo, un gusto, que siga bien. Igualmente, señor, gracias a los que nos acompañan también. Gracias por todo. Muy buen relato. Muchas gracias. Los micrófonos han quedado liberados. Gracias, Ezequiel. Excelente exposición, señor brigadier Uriona. Muchas gracias. Muchas gracias. El capitán de navío de Hamburgo también. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Muy amable. Muchas gracias. Adiós. Gracias, brigadier Jale, por la invitación. Armando. Gracias por la invitación. Gracias, Juanjo. Gracias. Muchísimas gracias.
Excelente. Gracias. Desde Guatemala, un gran abrazo y un verdadero honor haber compartido con estas excelentes personas y héroes de Malvinas. Gracias, señor. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Con todo respeto, aprovechando que ayer fue 25, viva la patria. Viva la patria. Que viva. Señor. Viva. Viva la patria. Gracias, un abrazo enorme y gracias por la invitación. Un gusto haber compartido las experiencias del brigadier Uriona. Un abrazo grande, Juanjo.